Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de charlas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Biobío, organizada por la Unidad de Vinculación y Comunicaciones del proyecto Macrofacultad. Este mes estamos en el segundo ciclo de charlas denominado Herramientas para la mejora en procesos de producción y servicios. Antes de presentar al relator, voy a solicitar con mucha amabilidad apagar las cámaras y silenciar sus micrófonos para asegurar una mejor comunicación y estabilidad de la red. También les voy a solicitar que durante la charla pudieran ir incorporando sus consultas en el chat, el cual una vez terminada la charla del expositor, yo se las haré a él todas. Finalmente, pedirles a quienes no se han inscrito a través del formulario e ingresaron directamente a través del link de conexión, que por favor dejen su mail para poder posteriormente enviarle la presentación. Bueno, bienvenidos nuevamente. Les voy a presentar a nuestro relator de hoy día, el doctor Cristian Aguilera Carrasco. Él es ingeniero civil en electrónica, magíster en ciencias de la computación y doctor en ciencias de la ingeniería. El doctor Aguilera es profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y director del Grupo de Investigación en Machine Learning y Visión por Computador de la Universidad del Biobío. Ha liderado diversos proyectos de I+D en el ámbito de la visión por computador de tipo FONDEF, Corfo e investigación contratada. Posee una patente de invención en un sistema de imágenes aplicado al sector industrial y es fundador de una de las primeras spin-off de la universidad. Su trabajo está centrado en la industria 4.0, mediante el desarrollo de tecnologías basadas en imágenes multiespectrales y análisis inteligente de datos por medio de aprendizaje profundo. La charla de hoy se titula Industria 4.0, avances y aplicaciones en visión por computador y Machine Learning. Dejo con ustedes al relator, don Cristian Aguilera. Adelante, Cristian. Ok, no sé si me escuchan bien. Susana, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Muchas gracias por la presentación, Susana. Gracias a todos también por su tiempo. De hecho, tengo más asistentes que en mis clases, lo cual me tiene muy contento. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero hablamos de 30 minutos, ¿verdad, Susana? Así es. Te puedes extender un poco, ve tú cómo va la velocidad de la presentación. Ok. Bueno, la idea de hoy es conversar acerca de la industria 4.0 y algunos avances en visión por computador y machine learning. La verdad que es un tema bastante amplio, todos son temas bastante amplios, por lo tanto yo lo veré de una forma general y tratando de ver quizás aquellos aspectos que son más relevantes hoy en día, digamos. Del punto de vista de la presentación, está dividida en 5 partes muy sencillas, una muy pequeña introducción sobre Industria 4.0, aspectos de visión por computador, quizá ahí me voy a extender un poquito más, que es lo que yo he trabajado en estos últimos años, algunos aspectos también respecto de los avances de Machine Learning y sobre todo Deep Learning, que tiene que ver, ¿cierto?, cómo hacemos que las imágenes sean entendidas por los computadores, algunas aplicaciones de tipo general y algunas aplicaciones también que nosotros hemos desarrollado al interior de la universidad. En algunas puedo comentar algo y explayarme, en otras no tanto. Y para terminar con unos comentarios finales, digamos. Espero hacerlo todo esto dentro del límite de 30 minutos. Ahí me extenderé un par de minutos por si lo necesito. Ok. Respecto de Industria 4.0, la verdad es que hoy en día se habla bastante de este concepto, digamos. Es una cuarta revolución industrial caracterizada por el uso intensivo, ¿cierto?, de las comunicaciones, la computación, los sistemas autónomos, etcétera, etcétera. Considerando, ¿cierto?, que la primera revolución industrial está caracterizada por temas de mecanización, energía de vapor, agua, telares. La industria 2.0 por una caracterización basada en la producción en masa, las líneas de montaje, el uso de energía eléctrica, ya por el 1870. Una industria 3.0, una tercera revolución con la incorporación ya de la automatización, los computadores, la electrónica, allá por el 69-70.
una industria bastante parecida a la que nosotros ya tenemos, desde el punto de vista de la automatización al menos. Y una cuarta revolución, industria 4.0, relacionada más con los sistemas cibernéticos, el uso intensivo del Internet y las redes de comunicaciones. A diferencia de las tres primeras revoluciones, los subsistemas de las tres primeras revoluciones eran subsistemas principalmente aislados, que no tenían mucha interconexión, y los sistemas que hablamos, los subsistemas que hablamos en Industria 4.0 tienen que ver con la interconexión, con el uso intensivo de la automatización, de la informatización, de la inteligencia y sobre todo de la autonomía. Lo que hablamos entonces es en Industria 4.0 es hacer que las fábricas sean inteligentes o la creación de fábricas inteligentes. Es un poco el concepto de esta nueva revolución, que es un concepto que está bastante aplicado en los países desarrollados y que sin duda el mundo se va moviendo en esa dirección. Más lento, más rápido en algunos países, pero sin duda nos estamos moviendo en esa dirección. ¿Cuáles son las tecnologías que involucra esta industria 4.0? Entre otras, los sistemas cibernéticos, la robótica, el Internet de las cosas, la data y el Big Data, el Machine Learning y el Deep Learning, el aprendizaje profundo, el aprendizaje automático, la visión por computador, por supuesto, la realidad aumentada, la manufactura adictiva, los sistemas de computación en la nube, el edge computing, la fábrica virtual, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de tecnologías que son característicos, ¿cierto?, de esta nueva revolución en términos de industria 4.0. ¿Qué nos promete esta industria 4.0? Lo puse así como un concepto de promesa. Bueno, un conocimiento más acabado del proceso, esto es vital. Vamos a ver que los datos son vitales aquí. Vamos a tener un mejor conocimiento de todo nuestro proceso productivo y por ende una mejor calidad de los productos, reducciones de costos, optimización de tiempos, optimización de recursos, optimización de energías, producción ininterrumpida, mayor seguridad, flujo de datos a propósito de los datos para una mejor toma de decisiones y en los momentos precisos, eficiencia organizacional y muchas otras cosas más. Estas son algunas promesas que nos trae la industria 4.0, pero que sin embargo todavía estamos, ¿cierto?, pendientes de que todas estas promesas en realidad se cumplan y tampoco son gratis, ¿okay? Involucra un montón también de compromisos y costos que no son menores y que a ver si alcanzo a referirme de eso más adelante. Aquí quizás un elemento fundamental hoy en día, y ya lo han escuchado todos, el tema de los datos, ¿no? Y de los datos, y de los buenos datos, de los datos reales. Esto es fundamental en esta industria 4.0. Por otro lado, la visión por computador hoy en día, un elemento integrante importante en esta industria 4.0, ha tenido avance impresionante en estos 5, diría no más de 5 u 8 años, digamos. Pero ¿qué es la visión por computador? Porque el concepto ha cambiado bastante. Entonces, si consideramos, por ejemplo, una imagen como la que está ahí, uno podría tratar de identificar algunas cosas en esta imagen, algunas cosas que son clásicas. Por ejemplo, uno podría identificar los árboles, una tarea básica en visión por computador, las personas, basureros, construcciones, el pasto, el pavimento. Hasta ahí son aplicaciones, diría yo, tradicionales de la visión por computador, que es detectar objetos, clasificar objetos dentro de una imagen, básicamente a 2 dimensiones. Sin embargo, hay tareas un poco más complejas, un poco más de alto nivel, que hoy en día son posibles y que son una necesidad. Por ejemplo, es de día, mediante un análisis de la imagen, podemos determinar que es de día, sí, pero requiere un procesamiento más complejo. Está lloviendo, hay lluvia, hubo lluvia, también lo podemos analizar, también podría ser una necesidad, estamos en primavera.
es la Universidad del Biobío, para aquellos que no lo conocen o no la conocen. Esta es una de las calles de la Universidad del Biobío, pero podríamos hacer ese proceso de interpretación en forma automática. Está en la ciudad de Concepción. Hay disturbios, por ejemplo, podemos considerar ya un análisis de contexto respecto de la imagen o del video, la temperatura de las personas o de cuando se tomó la fotografía, pero del ambiente. Hay situaciones peligrosas, algo detrás de los árboles. Si ustedes se fijan, lo que está marcado en este círculo más rojo, digamos, son análisis de las imágenes, pero ya en contexto, que son mucho más complejas que las primeras, por cuanto requieren un análisis un poco más detallado de la situación y los objetos y de la interacción de los objetos. En general, entonces, la visión por computador, y para decirlo en simple, simplemente hacer que los computadores entiendan las imágenes. ¿Ok? Hoy en día los desafíos de la visión por computador, a través de todas estas técnicas, las mejoran el hardware, las mejoran el software. Lo único que persigue, ¿cierto?, es que los computadores entiendan las imágenes como las entiende el ser humano. Es un proceso complejo, pero se ha avanzado bastante. Y diría yo dos cosas relevantes. Hoy en día, más allá de las dos dimensiones de una imagen, una fotografía, por ejemplo, podemos escanear el mundo 3D, podemos incorporar la variable tiempo a través de un video, y más allá del espectro visible, en el sentido de que ya tenemos tecnología que nos permite sensar nuestro entorno, más allá, ¿cierto?, de cómo lo hacen los humanos, y tenemos hoy en día cámaras que ven en infrarrojo, en térmico, en ultravioleta, etcétera, etcétera. Entonces, la visión por computador es entender las imágenes, pero hoy en día, más allá de las dos dimensiones clásicas y más allá del espectro visible. Por ejemplo, toda la tecnología que hay hoy día en el automóvil, los automóviles llevan cámaras en espectro visible, en espectro infrarrojo, que van monitoreando hacia adelante y hacia atrás y que permiten detectar el carril, las líneas, los vehículos, y aquellos que tienen, por ejemplo, navegación semiautomática, como el vehículo que aparece ahí, pueden detectar si pueden hacer un sobrepaso automático o no, dependiendo, ¿cierto?, de su entorno. En particular, hay un vehículo en el espejo retrovisor que impide el sobrepaso automático. Acá, por ejemplo, esto es unas imágenes típicas, ¿cierto?, de análisis de tráfico. Ya podemos identificar los vehículos con bastante precisión. Más allá de un vehículo ya podemos identificar la marca, el color, la patente y poder hacer análisis de eso. Aquí tenemos la identificación del carril, los sistemas de advertencia para el frenado automático o el peligro de colisión. Aquí los automóviles tienen cámaras que permiten monitorear el vehículo que está adelante y en función de la velocidad saber si tienen que dar una advertencia al conductor o simplemente aplicar ellos los frenos para evitar la colisión. Esto ya está siendo parte de la mayor cantidad de vehículos, independiente que sean de alta gama o no. O las cámaras en 360 grados, ¿cierto?, que permiten, esta es una imagen que simula, ¿cierto?, una vista superior del vehículo y que ayuda al proceso de estacionarse. Esto se hace en forma simulada ocupando las cámaras que tiene el vehículo en su exterior. Esto también es una imagen típica hoy en día, el reconocimiento de las personas, el reconocimiento facial, el reconocimiento de sus cuerpos, de sus extremidades, de los ojos, de las sonrisas, de la temperatura. Todo eso hoy en día es posible de hacer. En el lado más industrial, ¿verdad? Hoy en día es poco probable ver un robot que no utilice cámaras, que son sus ojos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí robótica colaborativa, donde inclusive tenemos sensores que monitorean la escena, digamos,
pero también cámaras que están incorporadas a los grippers, ¿cierto? Que permiten al robot identificar la pieza y su entorno para poder trabajar en forma colaborativa. Otra aplicación desde el punto de vista de lo que es posible hoy día en visión. Este es un robot, es un proyecto de la Universidad del Biobío, muy interesante, un robot utilizado para la construcción, donde, ¿cierto?, a través del robot se realizan inyecciones de cemento para construcción de determinadas piezas. Bueno, aquí también es necesario incorporar cámaras para poder ir mirando cómo se van fabricando estas piezas. También aplicaciones que tienen que ver con el monitoreo de los vehículos, pero ya no a través de cámaras estáticas, sino a través de cámaras que van montadas sobre otros vehículos, que agrega una dificultad adicional. En general, muchas aplicaciones hoy día que están inundando nuestra vida, tanto en la industria, en la ciudad, en nuestras casas, aplicaciones que inclusive van en la agricultura, ¿cierto? En el tema de identificación de peces, en el tema de identificación de espacios urbanos, en el tema de identificación de personas, en el tema de identificación, por ejemplo, de personas y vehículos en las carreteras, para identificar peligros, para identificar semáforos, etcétera, etcétera. Estamos inundados hoy en día con tecnologías de visión que nos van a permitir poder generar cada vez más sistemas automáticos, tanto en el ámbito industrial como en el ámbito de nuestra vida en general. Ok, ¿cuáles son algunos de los componentes que incorpora la visión por computador? Bueno, los clásicos: iluminación, una óptica, la cámara, por supuesto, el sensor, procesamiento, y hoy en día librerías, plataformas y software, que creo que hoy en día ha sido una de las cosas que más ha avanzado, digamos, en estos últimos 5 años. Voy a pasar rápido por aquí para aprovechar el tiempo. En el tema de las cámaras, bueno, todos tenemos una cámara ya en nuestros bolsillos, y esto ha evolucionado, pero en forma impresionante. Aquí hay 3 tipos de cámaras de fabricantes distintos, y ya cada uno de los fabricantes está incorporando más y más cámaras, más y más megapíxeles, y inclusive con zoom óptico, ¿cierto?, que permite modificar, ¿cierto?, la óptica dentro de la cámara para tener acercamiento o alejamiento de las imágenes. Y hoy en día hablamos de cámaras de resoluciones sobre 12 megapíxeles, 20 megapíxeles, velocidades de 30 FPS o de imágenes por segundo que son capaces de capturar, y con opciones de zoom óptico. Aquí la gracia de esto es el sensor que traen estas cámaras, que este ha sido el gran desarrollo, y la masificación de este tipo de sensores ha hecho posible, ¿cierto?, que tengamos cámaras, digamos, cada vez más pequeñas y cada vez más baratas. También conocemos este tipo de cámaras, ¿cierto?, desde nuestra cámara web, cámaras inalámbricas, cámaras de seguridad, cámaras para aplicaciones deportivas, como la GoPro, muy bonitas, con mucha distorsión, pero hacen su propósito de grabar imágenes en alta definición y dejarlo en una tarjeta para después visualizarlo. Las cámaras tradicionales, aquí no estoy tratando de hacer ninguna propaganda a nadie, pero es una cámara reflex de mayor calidad, ¿cierto? La cámara, el lente, y posibilidades, ¿cierto?, de ajustes manuales. Quizá esto es más importante aún porque hay toda una gama de cámaras para aplicaciones de tipo industrial, que son obviamente con unas características mecánicas mejoradas. Tienen la opción de utilizar los lentes tradicionales de la óptica que viene de la fotografía, y básicamente uno puede encontrar cámaras de tipo lineal de alta velocidad, como esta que está acá, o cámaras de área muy parecidas a las que toma uno imágenes, como estas que están acá, que son cámaras industriales. ¿Ok? Sin embargo, han aparecido también un montón de otras cámaras que ayudan al sensaje de nuestro entorno en forma cada vez con más datos. Por ejemplo, las cámaras de tipo estéreo con varios lentes. Hay de varios fabricantes, pero que permiten además medir distancia o profundidad de las imágenes.
Por ejemplo, esta es una cámara de visión estéreo. Si ustedes se fijan, en este sector están superpuestas las imágenes de cada uno de los lentes, y lo que está aquí a la derecha es la profundidad de la escena, donde está codificado con un color más claro lo que está más cerca y un color oscuro lo que está más lejos. Entonces aquí tenemos una imagen de profundidad de la imagen. O sea, tenemos la imagen en el espacio XY, izquierda-derecha, pero además una imagen de profundidad que nos permitiría medir, ¿cierto?, esta profundidad o esta distancia hacia los objetos. Hay otro tipo de cámaras, por ejemplo, estas son cámaras de tiempo de vuelo, las cámaras TOF, que básicamente tienen un lente, pero utilizan muchos haces, y la diferencia de llegada de los haces permite reconstruir imágenes 3D. Ok, voy a pasar rápido por esto. Hay otros tipos de visión, cabezales, por ejemplo, láser para la medición de información 3D a través del movimiento. También, desde el punto de vista de la radiación electromagnética, nosotros estamos acostumbrados a ver cámaras que están en el espectro visible. Sin embargo, hoy en día tenemos cámaras en el infrarrojo cercano, el infrarrojo lejano, cámaras en los rayos X, en ultravioleta, en radiaciones de terahertz, en microondas, donde cada una de estas cámaras permite ver cosas que en el espectro visible no se ven. ¿Okay? Y esa es un poco la gracia de utilizar espectros en distintos rangos, digamos, para poder medir, para poder determinar, ¿cierto?, algunos defectos o características que en el espacio del rango visible no lo podemos ver. Por ejemplo, este es un clásico ejemplo. Son dos fotografías. La que está a la derecha es una fotografía en el espectro visible, y la que está a la izquierda, esta es una fotografía en el infrarrojo cercano. Claramente esta fotografía está mal tomada, está contra luz, claro, pero si ustedes se fijan, esta fotografía de espectro visible no podemos ver detalles. Sin embargo, esta fotografía que está en el espectro infrarrojo, podemos ver los detalles porque no es afectada por la luz ambiente que está a contraluz en esta imagen que está a la derecha. Entonces, si se fijan ustedes, aquí tenemos una de las ventajas de utilizar cámaras en distintos espectros respecto a utilizar cámaras en el espectro visible. Pero lo mejor de esto, es combinar entonces lo mejor de cada mundo. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una escena muy bonita, está en color visible, RGB, y esto está en infrarrojo cercano, NIR. Y lo que podemos hacer entonces es mezclar estas imágenes. Ustedes se fijan aquí mezclado en distintos planos las imágenes. Y la gracia de mezclar estas imágenes es que esta imagen ahora yo lo puedo analizar y tiene más información, mucho más información, más rica información respecto de lo que he fotografiado, de tal manera de poder, con algoritmos, a poder determinar de mejor forma defectos, clasificaciones, identificaciones, por ejemplo, de roca, de pasto, de vegetación, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad lo que se está haciendo hoy en día es mezclar lo mejor de todos los mundos para poder tener mejores algoritmos de desempeño. Muy popular hoy en día el uso de las cámaras en drones. También hay una buena oferta de cámaras en drones que tienen que cumplir algunas características, como por ejemplo la autonomía, tienen que ser muy livianas, poder grabar información en alta resolución. Aquí hay una cámara FLIR, esta es muy nueva, que tiene la posibilidad de tener imágenes en infrarrojo y en visible a la vez, y poder, ¿cierto?, analizar en esos dos espectros escenas a través de un dron. Y algunas soluciones hoy en día muy novedosas, como estos que están aquí, que es SICK y FLIR, que son dispositivos que pueden conectarse a los dispositivos celulares y poder tener imágenes térmicas portátil, digamos, a través de la conexión a sus celulares. En otra línea ya más profesional, estas ya son cámaras de alta gama. En general, una cámara da 100 frames por segundo. Aquí tenemos cámaras de 100.000 frames por segundo, 100, o sea, 11.000, perdón, 11.000
frames con segundo, que es una locura, y en Full HD. Y aquí tenemos una cámara que se llama hiperespectrales, que captura en un solo disparo, digamos, 220 bandas distintas, como fotografiar con 220 cámaras distintas en distintos espectros en el rango de los 400 a los 1000 nanómetros. Son cámaras súper, súper especiales que cuestan también un disparate desde el punto de vista de la utilización, digamos. Temas de iluminación, bueno, hay soluciones para todo hoy en día. Es un tema que a veces la gente olvida, pero es un tema súper relevante. Hoy en día la iluminación está siendo llevada principalmente por iluminación LED, pero la iluminación LED no es una buena iluminación, hay que saberla diseñar porque tiene espectros de frecuencia muy complicados y a veces hay que saberlo elegir con la frecuencia adecuada dependiendo, ¿cierto?, del tipo de cámara que uno vaya a utilizar. Del punto de vista de la comunicación, tenemos estas cámaras con tanta resolución, ¿cierto?, con tanta velocidad, por lo tanto necesitamos conectarla a dispositivos que tengan esa velocidad o dispositivos de transmisión que tengan esa velocidad. Y aquí hay tres estándares que son digamos, los que están predominando en el mercado, que son Camera Link, ¿okay?, el Giga Ethernet y el USB, que el USB en sus versiones 3.1 generación 2 logra tasa de transferencia impresionante de 10 gigabits por segundo, donde yo creo que este va a ser el estándar que va a dominar el mercado, porque supera al Giga Ethernet y al Camera Link. Básicamente son estándares digitales que reemplazan a los viejos estándares analógicos que ya prácticamente no están en uso. Entonces, también tenemos soporte de sistema de comunicación que permite esta comunicación entre el sensor y el dispositivo capturador o el computador, que permiten transferencia de velocidades, transferencia de información a velocidades de acuerdo a la tasa de captura que tienen las cámaras hoy en día. Del punto de vista del procesamiento ahora, bueno, esto sí que ha sido impresionante en estos últimos 5 años, 5 o 6 años. Hay una oferta tremendamente impresionante de lo que se denomina las GPUs, desde GPUs de portátiles muy pequeñas, como las que están aquí al comienzo, es una Jetson NVIDIA, hasta sistemas muy complejos y muy completos además, máquinas con mucha cantidad de procesamiento que permite, ¿cierto?, procesar millones y millones de imágenes. Entonces hay una oferta hoy en día de procesamiento importante. Diría yo que NVIDIA, ese fabricante, es como el que lidera el mercado y tiene soluciones de computadores de cómputo, desde computadores que valen 200.000 pesos hasta computadores que valen 200 millones de pesos, como sería por ejemplo una DGX2 para procesamiento de imágenes o de Deep Learning en general. También están las alternativas industriales, por supuesto, hay dispositivos industriales con las características que significa tener un dispositivo industrial para procesamiento de imágenes, con muchas entradas USB, muchas entradas de Giga Ethernet para poder ingresar, ¿cierto?, las cámaras, y con procesamiento de alta velocidad con núcleos, digamos, GPU, para poder procesar rápido en aplicaciones industriales. Aquí tenemos una solución, por ejemplo, de National Instruments para aplicaciones de visión por computador en términos industriales. Esto es una solución de Keynes, también con la misma lógica, pero ya es modular, es escalable, apilable y tiene módulos para control de iluminación y módulos, ¿cierto?, para expansión para más cámaras. Son sistemas modulares que hace 10 años esta cosa no existía. Del punto de vista del procesamiento ahora, quizá una breve reseña de esto. Cuando nosotros procesábamos imágenes en el sistema tradicional teníamos una cámara, la imagen llegaba a la unidad de procesamiento que era un computador y este se encargaba de procesar toda la información. Esto era un sistema tradicional. Hoy en día tenemos dos alternativas que se están explotando bastante, que es obviamente el cloud computing, que es tomar la imagen pero procesar en la nube,
¿okay? Y eso ha sido muy útil en algunas aplicaciones. Pero cuando tenemos demasiadas cámaras o demasiado procesamiento, las tasas de transferencia de la nube no son altas, y cuando tenemos necesidad de tasa de transferencia rápida, entonces todo este proceso se hace en forma local, en el dispositivo. Entonces hoy en día tenemos cámaras que integran la cámara y el procesamiento, hay muchos ejemplos de eso, y tienen la posibilidad de procesamiento local, y claro, se conectan a la nube, pero ya indicando solamente el resultado del procesamiento de las imágenes. Aquí tenemos una diferencia fundamental, que es el procesamiento, ¿cierto?, en el dispositivo, y este es el procesamiento en la nube. ¿Okay? Hay diferencia de lo que teníamos en los sistemas clásicos. Ok, tenemos un montón de tecnología. ¿Qué podemos hacer con esta tecnología? Bueno, obviamente tomar mejores fotos, sí, podría ser. Sería caro, pero al menos podemos tomar mejores fotos. Pero lo más importante es que con esta tecnología podemos hacer efectivamente que las computadoras entiendan las imágenes. La tecnología hoy en día nos está permitiendo, tanto de hardware como de software, que cada vez vayamos avanzando bastante, de tal manera que podemos hacer un análisis en contexto de imágenes y videos que hace un par de años atrás no era posible. Y aquí es donde la inteligencia artificial, particularmente el machine learning, el deep learning, ¿cierto?, nos provee la herramienta para, a través de estas tecnologías de hardware que nos permiten capturar, ¿cierto?, nuestro entorno a distintos espectros, a distintas velocidades, con distintos lentes, poder hacer máquinas que puedan entender las imágenes. Y aquí el Machine Learning y el Deep Learning han cumplido una labor primordial. En términos muy sencillos, solamente para hacer una introducción, la inteligencia artificial es la solución de problemas complejos con el apoyo del computador, por supuesto, mediante la aplicación de procesos que son análogos al proceso de razonamiento humano o cómo la naturaleza ha resuelto sus problemas. Yo no sé si esto es bueno, ¿no? Tratar de emular el razonamiento humano, a veces tengo mis dudas respecto a eso, pero así tenemos la lógica difusa, la red neuronal, los algoritmos genéticos, que es un poco la base, ¿cierto?, de algorítmica que está detrás de la inteligencia artificial, al menos en una de sus ramas. Y por otro lado, el Machine Learning no es más que es la ciencia, ¿cierto?, que hace que los computadores actúen sin necesidad de ser programados explícitamente, pero a partir de los datos. Y esto es súper relevante. Lo que queremos hacer a través de Machine Learning, entonces, que es buscar modelos que no sean programados explícitamente desde el punto de vista de la formalidad del modelo, pero que aprendan a partir de los datos. Eso implica, ¿cierto?, la necesidad de tener muchos datos. En esto hay todo un mundo aquí, yo voy a hacer un resumen muy cortito. Tenemos distintos tipos de aprendizaje. Aquí tenemos el aprendizaje, el machine learning, tenemos el aprendizaje reforzado, tenemos el aprendizaje no supervisado, tenemos el aprendizaje supervisado. Aquí distinguimos la regresión versus la clasificación. La regresión es tratar de predecir un valor, y la clasificación no es más que clasificar, ¿cierto?, distintas condiciones, objetos, defectos, etcétera, etcétera. Aquí ha habido un avance importante en temas de clasificación de imagen, porque mucha de la tecnología se ha hecho para este objetivo, para el tema de clasificación de imágenes. Y por supuesto hay avances en todas las líneas. Esto tenía una historia muy interesante de conocer, además, desde el año 40, ha tenido su alto y bajo, pero del 2010 en adelante, esto se revolucionó, digamos, a través de lo que se conoce como el aprendizaje profundo o el deep learning. Ha habido un salto cualitativo porque se han juntado un montón de cosas que han permitido este desarrollo, insisto, tanto desde el punto de vista de las plataformas, tanto desde el punto de vista del hardware, como también desde el punto de vista del software. El machine learning no es más que para decirlo en simple, ¿cierto? Es una conjunción, ¿cierto? Un conjunto de algoritmos, ¿cierto?, que basado en modelamiento a través de los datos, ¿cierto?, intentan hacer tareas de regresión o de clasificación. Algunos de los algoritmos, quizás los más populares, y algunos, por supuesto, bastante conocidos, como la regresión lineal, el KNN, el vecino más cercano, el Naive Bayes, los árboles de decisión, Random Forest,
Las redes neuronales siempre presentes, las máquinas de soporte vectorial, la SVM, el ADA-VOS, ¿cierto? Esto de tener múltiples clasificadores de él para hacer un clasificador robusto. Y yo haría aquí una división respecto a lo que son las redes neuronales convolucionales, que insisto, es un salto cualitativo respecto a la interpretación de particularmente de la data y particularmente de las imágenes. Alguna diferencia respecto a los enfoques, una imagen muy conocida en internet, los enfoques de Machine Learning están basados en que cuando yo quiero hacer un proceso de clasificación, la extracción de características siempre está fuera de la estructura de clasificación. ¿Okay? Sin embargo, en el Deep Learning o en el aprendizaje profundo, el propio proceso de extracción está adentro de la máquina o de la estructura de la red, de tal manera que tenemos un sistema absolutamente robusto, porque ya la extracción de características no depende de sistemas manuales, sino que está incorporada en la propia estructura de la red. Y quizá aquí una diferencia fundamental, las redes neuronales como las conocíamos hace mucho tiempo, ¿cierto? Las clásicas, los perceptores multicapa, básicamente tienen una estructura de entradas, una capa de entrada con neuronas, capas ocultas, capas de salida. Si yo tengo aquí, por ejemplo, el reconocimiento de un número manuscrito, ¿cierto? Eso ingresa a la red y finalmente lo que yo quiero, ¿cierto? Obtener la clasificación, ¿cierto? Desde el punto de vista de las salidas, cuál era el número que estaba ingresando a la red. Esta es una red neuronal, diría yo, clásica, que todavía siguen utilizando, por supuesto, pero que tiene una diferencia fundamental respecto de las redes neuronales convolucionales, en el sentido de que las redes neuronales convolucionales son una estructura jerárquica de redes, donde hay una primera parte, una estructura muy compleja, ¿okay? de redes que se encargan solamente de los procesos de extracción de características, y hay una segunda etapa, que se le llama la etapa de clasificación, que generalmente es una red densa, se llama red densa, una red full conectada, que es una red con muchas neuronas, y cuando digo muchas neuronas no digo 100 ni 100.000, sino que digo de millones de neuronas, ¿okay? Que hacen que esta estructura, ¿cierto?, tenga la capacidad de aprender y tener desempeños relevantes para la interpretación, particularmente de las imágenes. Entonces, una red convolucional es una estructura jerárquica de redes, requiere de muchos datos. Cuando digo muchos datos, son muchos datos, millones de datos, particularmente nosotros estamos trabajando en imágenes, y tiene millones de parámetros. ¿Okay? Una red como esta puede tener fácilmente 10 millones de parámetros, 40 millones de parámetros o más. Eso hace que la gente esté mucha actividad científica en el algoritmo y en el hardware para que estas cosas funcionen en tiempos razonables. Es así como hay algoritmos, hay uno muy famoso, el YOLO, versión 3, RetinaNet, GoogleNet, SSD, que compiten para tener el mejor desempeño en el menos tiempo posible. ¿Okay? Aquí es una cosa de buscar un buen desempeño, es decir, clasificar bien, pero hacerlo en el menor tiempo posible. Aquí hay toda una selva de algoritmos que se van desarrollando día a día se van apareciendo algoritmos, y también día a día, y no voy a entrar en esto, es cuáles son los aceleradores gráficos, ¿cierto?, que soportan y que hacen que esta cosa sea cada vez más rápida. Me estoy pasando en el tiempo, así que voy a tratar de ir un poco más rápido. No te preocupes, Cristian, siga nomás. Ok, muchas gracias. Un tema importante de las redes convolucionales es su capacidad de transferir el conocimiento. Si nosotros pensamos que tenemos una red que está absolutamente entrenada para detectar una cierta cantidad de objetos, y esto tiene 40 millones de parámetros, uno se pregunta, bueno, ¿cómo lo hago yo para utilizar esta red en mi aplicación? Bueno, ahí es bastante sencillo, en el sentido de que lo que yo hago es entrenar una parte de la red.
toda esta parte que ya fue entrenada para la caracterización de las features, de las características, ¿cierto? Esto puede quedar fijo, y lo que uno reentrena es la parte del clasificador o de la red densa. Entonces uno se queda con esta parte y reentrena la última parte del clasificador a través de incorporación de nuevos datos, nuevas imágenes, por ejemplo, o inclusive nuevas clases. Esto es una gran ventaja, porque uno puede tomar ya estructuras ya conocidas, de hecho usamos mucho eso, y reentrenamos las últimas capas de la red, aprovechando de este concepto, ¿verdad?, del transfer learning. Ok, para hacer eso, generalmente hay dataset o conjunto de datos de entrenamiento. Esto es muy usual en la investigación científica, y hay dataset para todo hoy en día, dataset de imágenes, digamos, de ciudades, de vehículos, de objetos, etcétera, etcétera. Hay un montón de tipos de dataset, desde datasets que son clasificaciones de imágenes totales a clasificación de imágenes a través de su bounding box o de las cajas que contienen al objeto, y también datasets que tienen que ver con segmentación semántica, quizás alcanzamos a ver algo de eso, e inclusive ciertos datasets o conjuntos de datos que nos ayudan a entrenar nuestras máquinas, nuestros algoritmos, ¿cierto?, que también van en otro aspecto. Por ejemplo, aquí tenemos datasets en el espectro térmico y en el espectro infrarrojo. Desde el punto de vista de los frameworks o de las plataformas que nos proveen hoy en día para realizar estas cosas, estos algoritmos, diría yo que esto del 2019, hay como 3 o 4 que son los que lideran el mercado, y por supuesto el primero es TensorFlow, que es una plataforma, ¿cierto?, para desarrollar algoritmos Machine Learning y Deep Learning. Keras, otra plataforma, PyTorch, diría yo que son los más conocidos, y si uno ve quién está detrás de estas plataformas, bueno, uno va a encontrar a los mismos de siempre, a Facebook, Google y Microsoft y ese tipo de cosas, pero diría yo que TensorFlow y PyTorch son como los más utilizados. TensorFlow hoy día está fusionado con Keras. Desde el punto de vista de los lenguajes, también ha habido toda una revolución en esto. Hay N cantidad de lenguajes, muchos lenguajes, algunos símbolos aquí que ni siquiera yo conozco, pero seguimos manteniendo el C++ y el C# como estables, digamos, y la irrupción de Python, ¿cierto?, con R. Yo diría que son importantes en el sentido de que proporcionan ventajas para hacer este tipo de desarrollo. Por último, las plataformas de cloud están siendo bastante relevantes. Hoy en día se puede programar ya no conociendo un lenguaje, sino que trabajando los modelos así como aparece ahí, a través de estos diagramas de bloques interconectados, que son plataformas que usa Amazon, que utiliza Microsoft, que utiliza Google, y que nos permiten ya hacer aplicaciones en la nube, que corran en la nube sin necesidad de tener conocimiento explícito de algún programa en particular. Este es un ejemplo de un trabajo que estamos haciendo ahí con un par de alumnos. Ok, para terminar muy rápido, aplicaciones. Quise poner esta aplicación porque si no es de imagen, sí es de procesamiento de voz, que es el típico Amazon Echo de Amazon, ¿okay? El Alexa de Amazon, y el Google Home de Google, ¿cierto?, que compiten y que permiten tener, ¿cierto?, una interacción en lenguaje natural con ellos. La verdad es que son representan el estado del arte en términos de reconocimiento de voz y de integración en el hogar. La aplicación en juegos, todos los que tenemos niños, esto es así. Minecraft y otros tipos de juegos están potenciados por las aplicaciones de Deep Learning hoy en día. Sin duda, los conceptos de vehículos autónomos. Los vehículos autónomos no son posibles hoy en día sin la incorporación de cámaras y de Deep Learning dentro de su procesamiento. Los temas de mantención también van a tener un impacto muy relevante desde el punto de vista de que ya es posible y efectivo, con alto nivel de desempeño, la mantención predictiva, e ir más allá de la mantención predictiva a través de, por ejemplo, de mantención
prescriptiva. Temas de salud, sin duda. Detección de sonrisas, ya ya tenemos ayuda, ¿cierto?, para detectar las sonrisas, si es una sonrisa amplia o no, si los ojos están abiertos, ya las cámaras pueden detectar eso y sacar esas mejores fotos. Aplicaciones en el espacio urbano, ahí hay aplicaciones que son aplicaciones típicas en Internet, pero también ahí tenemos algunas aplicaciones, estos son algunos proyectos que nosotros hemos desarrollado en la universidad. Detección de rostros, detección de pose, muy, muy importante hoy en día la detección de pose, detección de señalética, detección de patentes, detección de objetos. Aquí, por ejemplo, un trabajo que hicimos con alumnos, detección de vehículos y estimación de velocidad, detección de vehículos y análisis de movimiento. Yo no sé si cómo se puede ver eso, pero ahí tenemos un ejemplo de un sistema que va en movimiento y va detectando los vehículos, reconoce primero la placa patente y después lee la patente, y reconoció la placa patente, lee la patente, y ese vehículo que se le reconoció la patente, a través de acceso a la base de datos se determina si el vehículo corresponde, o la patente corresponde, perdón, a ese modelo. ¿Okay? Y esto podría ser una patente adulterada, por ejemplo, o puede ser un vehículo que está con encargo. Pero lo que hacemos nosotros es detectar el color y las características del vehículo y contrastarlo con lo que la patente o la inscripción de la patente debería decir. Entonces podemos detectar patentes adulteradas. Este es un trabajo que hemos desarrollado nosotros en nuestros laboratorios. Podemos intentar también el tema de detectar las señaléticas, también es un proyecto desarrollado por nosotros, y podemos ir detectando las señaléticas, pero además ir detectando la calidad de las señaléticas. Es decir, cuando un disco pare no está bien legible, cuando una señal de piso no está bien legible. Bueno, hemos desarrollado un sistema que va analizando esos símbolos, esas señaléticas. También sistemas de identificación semántica, si ustedes se fijan, a la izquierda hay una imagen, y a la derecha cada píxel de la imagen es clasificado de alguna manera. Esto se llama segmentación semántica, y todos los píxeles que están aquí son el cielo, los píxeles que corresponden a vegetación, los píxeles que corresponden a autos, los píxeles que corresponden a distintos tipos de objetos. Bueno, esto se aplica al tema de las imágenes, a imágenes satelitales, y como vimos, el tema de la acuicultura, agricultura, seguridad. Aquí tenemos una aplicación que desarrollamos para, por medio de cabezales láser y cámaras de alta definición, poder generar información acerca de los diámetros y de la superficie de los troncos. Aplicaciones que tienen que ver con digamos, la temperatura de los objetos para efectos de endurecimiento. Métodos multispectrales para analizar superficies. Este es un proyecto que llevamos muchos años trabajando en esto. Son múltiples cámaras de distintos espectros que analizan superficies, paneles, y que permiten clasificarlos adecuadamente. Y aplicaciones también que tienen que ver con detecciones de diámetro, manchas o pecas en tablas, conteo de rumas, caracterización geométrica de tablas, etcétera, etcétera. Las aplicaciones aquí son múltiples. Y con esto termino. No podía faltar, por supuesto, ¿cierto? En la época que estamos viviendo, todo lo que es la identificación, ¿cierto? La medición de temperatura a distancia. Tenemos un proyecto interesante de esto. Y hoy en día las cámaras nos permiten poder medir la distancia social entre las personas. Aquí estas personas están a menos de 1 metro y se pone ese círculo, esas indicaciones en rojo, versus esta persona que está aquí en verde. Tenemos un proyecto interesante que ha financiado la universidad, donde estamos desarrollando, ¿cierto?, un sistema que puede medir la distancia social y las temperaturas de forma simultánea, de tal manera si las personas están con la temperatura que deberían estar o no tienen alta temperatura, y si están dentro de la distancia. Comentarios finales, solo para terminar. Grandes avances en software, en plataformas, en sistemas en la nube, en hardware. Hay mucho conocimiento disponible. Hay desafíos en formación en esto. Falta una expertise real. Hoy en el mundo de Internet, YouTube y Google, todo el mundo quiere saber.
hay desafíos de hacer sistemas con alto desempeño, si bien estas cosas se logran, pero los desempeños son los relevantes, lograr desempeño y no equivocarse es como el gran desafío. Si yo quiero hacer una medición de temperatura, pero me equivoco a cada rato en la medición de temperatura, el sistema no es robusto, tiene bajo desempeño. Están los desafíos de resolver los problemas complejos, y en general diría yo que todas estas tecnologías representan muchas oportunidades, ¿cierto?, para el futuro, que es más incierto que antes, pero yo creo que en general tenemos más oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Te quería pedir, bueno, hay un par de consultas que tengo acá anotadas, si podrías dejar de compartir para que te vean en HD. Mientras hace eso, te voy a leer la primera pregunta. Dice, estimado profesor, ¿podría contarnos los avances 4.0 en la industria de la madera y en qué sectores de la producción se ubican? Aserrío, remanufactura, construcción en madera. Ahí me estoy viendo, ¿verdad o no? Sí. Ya. La verdad es que mi profesión es, yo siempre digo, es ingeniero electrónico, y me he especializado en temas de la imagen, por lo tanto mi especialización no es en madera, ninguna de ese tipo de cosas. En general yo diría que la industria 4.0 va a impactar a todo el mundo transversalmente, digamos. Si hablamos de la madera en el bosque, en el aserrío, en todas partes, digamos, en todas partes tenemos ejemplos de cómo está impactando la industria 4.0, al menos en términos de imagen. O sea, cuando uno piensa cómo uno podría identificar, por ejemplo, las trozas en el bosque, ya tengo aplicaciones de visión y aplicaciones de machine learning ahí, sí, en remanufactura también, en tabla, en tablero, yo diría que la cadena completa. Y es más que eso, si uno piensa ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos cámaras en nuestras casas? ¿Cuánto necesidad hay de cámaras, ¿cierto?, en la ciudad, en los vehículos? Entonces el impacto que va a tener, al menos de lo que yo conozco, desde el punto de vista de las cámaras, del machine learning y el deep learning, es transversal. Yo creo que vamos a ser inundados con toda esta tecnología, y no va a ser algo tan específico de un área en particular. Gracias. Otra consulta. ¿Qué de nuevo hay en temas de calidad de agua, vertidos de aceite en cauces u otros contaminantes no visibles? Es una muy buena pregunta para la cual lamentablemente no tengo respuesta. Nosotros hemos hecho mediciones primarias, por ejemplo, en cursos de relave. Entiendo que hay cámaras que permiten ver, por ejemplo, multispectrales que podrían ver algún tipo de calidad de agua, pero yo particularmente no he trabajado en ello. Muchas gracias. ¿Qué aplicación tiene para el control o detección de riesgos en una empresa, limitar acceso, etcétera? ¿Es aplicable? No entendí la primera parte, Susana, porque se cortó. Perdón. ¿Qué aplicaciones, si es que han revisado, tienen para el control o detección de riesgo en una empresa? Por ejemplo, limitar accesos, etcétera. Sí, hemos desarrollado algunas aplicaciones, algunas a nivel primario, a nivel de prototipo, otras un poco más desarrolladas. Por ejemplo, la identificación del uso del casco, del uso de chaleco, lo que nosotros llamamos barreras de seguridad blandas, es decir, determinar que una persona cruce o pase a una zona que no está autorizada. Hay muchas aplicaciones de esas que nosotros hemos desarrollado en forma primaria, que requiere sí la utilización de varias cámaras, pero hay mucha gente que está trabajando en ello. Gracias, Cristian. Acá hay otra consulta y posiblemente se liga con lo que comentabas del área forestal, porque preguntan, ¿se puede usar estas tecnologías en áreas de baja cobertura de Internet o sin cobertura? Ahí tiene que ver más con la comunicación, me da la impresión, no sé. Sí, sí se puede, en el sentido de que, como yo mostraba, todo esto fue muy rápido, pero yo mostraba que hoy en día hay soluciones portátiles. Entonces, el tema de procesar imágenes requiere obviamente capacidad de cómputo, pero hoy en día la capacidad de cómputo es portátil. O sea, hoy en día podemos tener una máquina que sea del porte de menos que un computador personal, pero que tenga la potencia de cálculo de 100 computadores personales. Por lo tanto, ya no es necesario la conectividad, al menos para efectos de realizar cómputo, que es yo diría, una de las grandes gracias que ha tenido, ¿cierto? Para temas de visión, las GPU portátiles que nos permiten, ¿cierto?, tener potencia de cálculo en cualquier parte. Gracias.
Ahora vienen 3 preguntas teóricas, creo. ¿Cómo se pueden seleccionar los equipos para aplicaciones industriales? ¿Qué variables debieran considerarse a grandes rasgos? Uf, esa es una pregunta muy, muy compleja porque esto es muy orientado al problema. Esto, si hay algo orientado al problema es esto. O sea, para definir una solución por visión hay que definir desde la iluminación, el lente, el filtro, la cámara, el algoritmo, los datos si están disponibles para saber qué tipo de algoritmo. Es muy, muy, muy orientado al problema. Por lo tanto, el problema define la solución. Una, dos cámaras lineales de área, infrarroja, térmica. eh, el espectro es bastante amplio, por lo tanto, no hay como una receta genérica. Aquí el problema va a definir cuáles son las características de los sistemas de visión que deben incorporarse para su solución. Ok, gracias. ¿Podría explicar de nuevo, dice, la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning y ejemplos de aplicación de estos? A ver, en términos generales, el Machine Learning no es más que la aplicación de algoritmos que intentan clasificar un objeto en una clase u en otra clase. Cuando yo quiero identificar, por ejemplo, eh, una persona, yo tengo que buscar características de la persona para poder identificarla. La diferencia radical entre el Machine Learning y el Deep Learning es que en Machine Learning yo las características las saco a mano, digo, ya voy a identificar, voy a utilizar como característica, por ejemplo, el largo de pelo, el color de la piel, la altura, si usa lente o no usa lente, si tiene gorro. Todas esas características las tengo que desarrollar primero aparte para después entrar en un proceso de clasificación. Eso es básicamente el Machine Learning, las features, las características fuera del clasificador. En el Deep Learning, yo entro a la imagen completa de esta persona y el proceso, tengo que diseñar la arquitectura, el proceso dentro de la arquitectura de Deep Learning o de la red neuronal convolucional hace que en esta primera fase automáticamente se extraigan las características para que en una segunda fase también interna se clasifique. Todo ese proceso se hace dentro de la misma máquina. Eso es la diferencia fundamental entre el Machine Learning y el Deep Learning. Otra diferencia fundamental es la arquitectura. El Deep Learning es una jerarquía de redes con un diseño muy complejo y que tiene, insisto, millones de parámetros, 40 millones, 100 millones de parámetros. Por eso que entrenar una máquina como esa requiere a veces potencia de cálculo para poder tener, ¿cierto?, entrenada la máquina en tiempo razonable. Muchas gracias. ¿Qué algoritmo tienen mejor desempeño para hacer regresión a partir de variables ambientales o dependientes del clima? Uf, pregunta compleja, porque lo mismo, todos los algoritmos en general tienen sus pros y sus contras. Nosotros hemos trabajado principalmente más con clasificación que con regresión, porque el algoritmo de regresión, además, las métricas de desempeño son distintas. Aquí siempre la regla básica es, al menos desde el punto de vista de lo que hacemos nosotros, es probar unos 3 algoritmos que la literatura científica recomiende, y si hay disponibilidad de datos, entonces yo voy a poder buscar y sintonizar cada uno de esos algoritmos para buscar el mejor desempeño. No hay una regla que diga, mira, para regresión use este algoritmo, ni para clasificación use otro. En general, nuevamente, y por eso que también se critica harto estas técnicas, porque tienen mucho de arte, mucho de cocina, dicen algunos, ¿ok? En el sentido de que hay que ir buscando cuál es la mejor solución. Ok, gracias. ¿Podría comentar sobre el impacto de los data science en el mundo empresarial actual? A pesar de que no es mi área, el impacto va a ser pero impresionante. Mucha gente prevé que el data science, el ingeniero en datos, va a ser una profesión en poco tiempo más, digamos, y que va a inundar la toma de decisiones. Por lo tanto, en el mundo empresarial, la toma de decisiones va a estar, pienso yo, absolutamente guiada por estos algoritmos, en la medida que tengamos datos, por supuesto. Gracias. Y la última consulta que tengo hasta el momento es, ¿qué conocimientos hay que tener para trabajar en inteligencia artificial, por ejemplo, en carga de vehículos eléctricos? Eh, eh, Difícil pregunta para mí porque no he trabajado en eso, pero en general yo lo pasé muy rápido también.
cuando uno habla de Machine Learning, de Deep Learning, de análisis de imágenes, en realidad son varias áreas que involucran matemática, física, programación. Entonces, no hay como un área, no hay como un área específica. Hay que saber de todo un poco, digamos, al menos en algunos, en algunos conceptos o en algunos problemas en particular. Muchas gracias, Cristian. No tengo más consultas.